La nieve caía suavemente sobre las calles de la ciudad, transformando aquella tarde de diciembre en algo casi mágico. Las luces navideñas colgadas en los edificios proyectaban destellos cálidos de oro y ámbar sobre las aceras, donde los compradores de último minuto caminaban apresurados, con los brazos llenos de paquetes y los rostros iluminados por la expectativa. Alejandro Vidal se encontraba solo en una pequeña mesa frente a la cafetería, sosteniendo una taza de café que hacía mucho tiempo se había enfriado. Con 41 años, era el director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más exitosas del país. Un hombre cuyo nombre aparecía con frecuencia en revistas de negocios y cuyas opiniones influían en los mercados. Vestía un traje caro de color carbón que le quedaba perfecto, su cabello oscuro peinado con precisión, como si reflejara tanto éxito como atención al detalle. Lo tenía todo, o al menos todo aquello con lo que la mayoría soñaba. Un ático con ventanas enormes que miraban hacia la ciudad, un coche que costaba más que muchas casas, inversiones suficientes para vivir cómodo varias vidas. Éxito más allá de cualquier medida. Sin embargo, mientras la víspera de Navidad avanzaba, Alejandro estaba allí, sentado en una esquina de la calle, observando a otros celebrar mientras él no tenía a dónde ir ni a quién le esperara. Sus padres habían fallecido años atrás, con pocos meses de diferencia, dejándolo hijo único y sin familia cercana. Su exesposa se había marchado 5 años antes, cansada de ser segunda en la lista después del trabajo, cansada de las horas extras, de los aniversarios olvidados y de esas veces en las que él revisaba el teléfono durante la cena. Ella se había vuelto a casar el año anterior con un profesor, alguien que llegaría a casa para cenar todas las noches. Alejandro había visto el anuncio de la boda en redes sociales y no sintió nada, solo un vacío profundo. Tenía colegas, claro, personas que respetaban su capacidad empresarial, que buscaban su consejo, que valoraban su liderazgo. Pero amigos de verdad, aquellos que llaman solo para preguntar cómo estás, que recuerdan tu cumpleaños, que te invitan a sus hogares, esos habían desaparecido con el tiempo, víctimas de su dedicación absoluta al éxito. Así que allí estaba, en la víspera de Navidad, sentado frente a una cafetería, porque volver a su apartamento vacío le resultaba insoportable. Se decía a sí mismo que solo tomaba un descanso de las compras navideñas, pero la verdad era que no tenía a quién comprarle nada. Los regalos para sus empleados habían sido gestionados por su asistente, envueltos y entregados sin que él siquiera los viera. Alejandro observó una familia pasar, los padres tomados de la mano, los niños riendo, todos protegidos del frío y brillando de felicidad. Algo se movió dentro de su pecho. Esta era su vida ahora, éxito y soledad, logros y vacío. Estaba a punto de levantarse para volver a la oficina, al menos allí el trabajo lo distraería, cuando una voz pequeña interrumpió sus pensamientos. «Señor, ¿por qué está sentado solito?» Alejandro bajó la mirada y encontró a una niña parada junto a su mesa. No parecía tener más de 4 años. Sus rizos castaños escapaban debajo de un gorrito de lana. Llevaba un abrigo gris oscuro sobre un vestido rojo, y en sus brazos apretaba un osito marrón, gastado y claramente amado. «Hola», respondió automáticamente Alejandro, buscando con la mirada a algún adulto. «¿Dónde está tu familia?» «Allá». La niña señaló a una mujer a unos 10 metros, que guardaba bolsas de compras en la cajuela de un coche antiguo. «Ella es mi mamá. Yo soy Lucía. ¿Cómo te llamas?» «Alejandro». «Ese es un nombre muy elegante», dijo Lucía, seria. «¿Está esperando a alguien?» «No, solo estoy tomando café». «¿Solito, en Nochebuena?» Los ojos de Lucía eran grandes y llenos de una preocupación genuina. «Eso es muy triste». Alejandro sintió un nudo inesperado en la garganta. «Estoy bien», mintió suavemente. «Todo está bien. Mi mamá dice que nadie debe estar solo en Navidad. Dice que Navidad es para la familia, para el amor, para estar juntos». Lucía lo miró con la franqueza que solo los niños pueden tener. «¿Usted tiene familia?» «No realmente», admitió Alejandro, sorprendido por su propia honestidad. «Entonces debería venir a mi casa a celebrar», anunció Lucía, como si eso resolviera el universo entero. «Tendremos pavo y pastel, y mamá hizo galletas que parecen arbolitos. Usted puede venir». Antes de que Alejandro respondiera,
La mujer que Lucía había señalado se acercó con expresión preocupada. «Lucía, te dije que te quedaras junto al coche». Luego miró a Alejandro con una mezcla de disculpa y cautela. «Lo siento, señor. Mi hija no entiende eso de no hablar con extraños. Ven, cariño, no molestes al señor». Pero Lucía insistió. «Mamá, él está solo en Navidad. Tenemos que invitarlo». La mujer, su madre, lo miró más detenidamente. Alejandro vio en su rostro la evaluación rápida, su traje caro, su aspecto pulido, la presencia de éxito que lo envolvía como perfume. Su expresión se volvió más prudente. «Estoy segura de que el caballero tiene planes, Lucía». «No tiene». Dijo que no tiene familia. Alejandro notó el cambio en el rostro de la mujer. Simpatía luchando contra precaución. Él lo entendía. Era un desconocido, bien vestido, sentado solo, y su hija acababa de revelar que no tenía familia. Todo podía parecer sospechoso. «Está bien», dijo él levantándose con calma. Lucía solo estaba siendo amable. «Aprecio el gesto, de verdad, pero no quiero interrumpir su celebración». «Pero solo somos nosotras», insistió la niña. «Mamá, abuela y yo. Tú dices que 3 ya es fiesta, así que 4 sería fiesta grande». «Lucía», respondió su madre, dividida entre enseñarle prudencia y permitirle ser generosa. Alejandro observó a la mujer con más detalle. Probablemente rondaba los 30 años. Sus ojos cansados sugerían jornadas largas y complicadas. Su abrigo estaba gastado, los vaqueros un poco rotos, las botas arañadas por el uso, pero ella mantenía una dignidad firme en la manera de sostenerse. Cuando miraba a su hija, su rostro cambiaba. El cansancio desaparecía y quedaba un brillo suave, lleno de amor. «Soy Alejandro Vidal», dijo él, ofreciéndole la mano. «Prometo que no soy peligroso, solo un adicto al trabajo sin vida social». Su hija tuvo compasión de mí. La mujer dudó, pero finalmente estrechó su mano. A pesar de ser pequeña, su huella era firme. Valeria Mendoza se presentó. «Y sí, mi hija tiene la costumbre de adoptar causas perdidas. La semana pasada fue un gato. Hoy, al parecer, es usted». Alejandro sonrió genuinamente. «He sido llamado cosas peores», bromeó. Valeria lo observó durante varios segundos y él reconoció el instante exacto en que ella tomó una decisión. Tal vez vio soledad en sus ojos, o quizá fue el espíritu navideño, o simplemente la mirada esperanzada de Lucía que parecía sostener el mundo entero. «De acuerdo», dijo al fin. «Nuestro departamento no es elegante y la cena no será algo extraordinario, pero si realmente no tiene a dónde ir, está invitado». «¿De verdad?», Lucía brincó emocionada. «¿De verdad, de verdad? Aunque quizá el señor Vidal no quiera». «Sí quiero», contestó Alejandro casi sin pensarlo. «Si están seguras de que no seré una molestia». «Es Nochebuena», respondió Valeria con sencillez. «Nadie debería estar solo». Y así fue como Alejandro Vidal, director ejecutivo de una empresa millonaria, terminó siguiendo un viejo Honda gris por la ciudad hacia un barrio que nunca había visitado, con un osito de peluche en los brazos porque Lucía insistió en que él debía cuidarlo mientras ellas cargaban las bolsas de compras. El departamento de Valeria estaba en un edificio antiguo, con carácter y necesidad urgente de renovación. El ascensor no funcionaba, así que subieron 3 pisos por las escaleras mientras Lucía hablaba sin parar sobre la fiesta, el pavo y lo mucho que, según ella, a Alejandro le iba a gustar el pay de la abuela. El interior del departamento era pequeño pero cálido, decorado con cuidado, aunque con recursos limitados. Un árbol navideño modesto ocupaba una esquina, adornado con luces y figuras hechas a mano, lo que le daba un encanto especial. Los muebles estaban viejos pero limpios, y en cada dirección había señales de cariño, fotografías de Lucía a distintas edades, dibujos pegados en el refrigerador, libros apilados en estantes que parecían sobrevivir por voluntad propia. Desde la cocina apareció una mujer mayor, canosa, con ojos cálidos y manos aún ocupadas en un delantal. «Mamá», dijo Valeria, «él es Alejandro». Lucía lo invitó a cenar. «Alejandro, ella es mi madre, Rosa». Las cejas de la mujer se levantaron con sorpresa, pero respondió con una sonrisa ligera. «Pues bienvenido, Alejandro. Cuantos más seamos, mejor será la Navidad». «Lucía, a lavarte las manos. La cena está lista». La niña desapareció corriendo,
y Rosa lanzó una mirada evaluadora al recién llegado. Enseñé a mi hija a ser cautelosa con extraños. Espero que tenga una buena explicación de cómo terminó usted aquí. Su nieta me encontró sintiéndome miserable afuera de una cafetería, respondió él con honestidad. Decidió que yo necesitaba ser rescatado. Lucía tiene un corazón enorme, dijo Rosa. A veces más grande que su sentido común. Valeria, ¿estás segura? Está solo en Navidad, mamá. ¿Qué más podía hacer? Rosa suspiró con aceptación lenta. Está bien entonces. Espero que le guste el pavo. La cena no se parecía en nada a los eventos formales que Alejandro solía atender. No había protocolos, ni conversaciones medidas, ni silencios tensos entre personas que buscaban impresionar. En su lugar había algo más real. Lucía hablando emocionada sobre su día en preescolar. Valeria recordándole con paciencia que comiera sus verduras. Rosa contando historias de navidades pasadas. La comida era sencilla, pero deliciosa. Pavo ligeramente seco, pero bien sazonado. Puré de papa con mantequilla extra, según Rosa, como debía ser. Ejotes que Lucía separaba con disgusto y panecillos que Valeria admitió haber comprado en la panadería por falta de tiempo para prepararlos ella misma. Para Alejandro fue la mejor cena que había probado en años. ¿Y usted qué hace, Alejandro?, preguntó Rosa mientras servían más puré. Está vestido demasiado elegante para alguien sin planes en Nochebuena. Mamá, advirtió Valeria con suavidad. No pasa nada, respondió Alejandro. Dirijo una empresa de tecnología, desarrollo de software. Soy bueno en mi trabajo, pero aparentemente no tan bueno para mantener relaciones. Por eso terminé solo frente a una cafetería en Nochebuena. ¿Y qué pasó?, preguntó Rosa con una sinceridad directa. ¿Trabajó tanto que se olvidó de vivir? Valeria volvió a decir su nombre en tono de reproche, pero Alejandro levantó una mano para detenerla. Él no se ofendió. En realidad, sí. Respiró lento, como si nunca antes lo hubiera dicho en voz alta. Construí una compañía, pero olvidé construir una vida. Cuando quise recuperar lo que había perdido, ya era tarde. Todos habían seguido adelante sin mí. Nunca es tarde, dijo Rosa con firmeza. ¿Qué edad tiene? ¿40? ¿45? 41. Entonces tiene tiempo de sobra para arreglar lo que importa. Si es que quiere. ¿Quiere? Lucía lo miró con ojos serios, más maduros que su corta edad. ¿Quiere arreglar las cosas? Alejandro la observó, aquella niña que había visto un desconocido solo, y sin dudar decidió ofrecerle un lugar entre ellas. Una niña que no entendía diferencias sociales, dinero, poder, solo entendía la soledad y el valor de un gesto. Sí, respondió en voz baja. Creo que sí quiero. Después de cenar, pasaron a la pequeña sala. Lucía insistió en que Alejandro usara el mejor asiento, un sillón reclinable desgastado, probablemente el favorito de Rosa. Luego puso su película navideña preferida. Valeria llevó chocolate caliente y galletas que, según confesó, eran de supermercado porque había trabajado hasta tarde toda la semana. Soy enfermera en el Hospital General, explicó mientras servía. Siempre falta personal en estas fechas, así que me tocó turno doble. Y bueno, mi ex esposo no ayuda con los gastos, así que no era autocompasión, era simple realidad. Alejandro probó la primera galleta y sintió algo cálido. Están perfectas, dijo con sinceridad. Con el paso del tiempo, Lucía fue dejando el piso para acomodarse en su regazo, apoyando la cabeza en su pecho con su oso abrazado con fuerza. Se quedó dormida a mitad de la película, y Alejandro, casi sin darse cuenta, la sostuvo con cuidado, como si aquel pequeño peso le hubiera devuelto algo que había perdido hacía años. ¿Cuándo fue la última vez que alguien necesitó su presencia y no su conocimiento? ¿Cuándo fue la última vez que alguien quería que él estuviera allí solo por estar? «¿Puedo llevarla a su cama?», dijo Valeria en voz baja al verla dormida. Alejandro negó suavemente. «Está bien así. No pesa nada». Y él tampoco quería soltarla. Cuando la película terminó, Rosa anunció que era hora de dormir para ella y se retiró a su habitación. Valeria trajo más café y se quedaron hablando en voz baja mientras Lucía continuaba dormida, tibia y confiada en sus brazos. «Espero no haberlo acorralado hoy», dijo Valeria. «Lucía lo hace con buena intención, pero sé que invitar a un desconocido a casa no es precisamente sabio». «¿No sabes cuánto necesitaba esto?», respondió Alejandro con autenticidad.
Estaba en esa cafetería pensando en cómo había logrado todo lo que creí querer, solo para terminar con nada que tuviera valor real. Lucía me recordó que la bondad existe, que aún hay gente que comparte sin esperar nada a cambio. Valeria escuchó con ojos brillantes, agotados pero llenos de vida. Ella es especial, susurró. Cuando su padre se fue, cuando perdimos la casa y tuvimos que mudarnos aquí, yo estaba llena de rabia. Rabia con él, con el mundo, con la falta de justicia. Pero Lucía nunca dejó de encontrar motivos para sonreír. Ella me enseñó cómo hacerlo también. ¿Cuántos años tenía cuando él se fue? 2. La respuesta fue firme, sin temblor. Dijo que ser padre no era lo que esperaba, que había cometido un error, que necesitaba encontrarse a sí mismo. La última vez que supe de él estaba en Sonora, con otra mujer y sin interés en su hija. No lo dijo llorando. No lo dijo rota. Solo era la verdad. Hemos salido adelante, agregó. Y Lucía es feliz. Eso es todo lo que importa. Alejandro la miró con una admiración nueva. Usted está haciendo un trabajo increíble. Lucía es maravillosa. Valeria sonrió, pequeña pero sincera. San significa más de lo que imagina. Siguieron conversando por casi una hora más. Hablaron del hospital, de lo difícil que era criar sola a una niña, del orgullo que sentía al verla crecer segura, curiosa y luminosa. Alejandro, por su parte, confesó cosas que nunca antes había dicho. Arrepentimientos, silencios que le pesaban, teléfonos que sí contestó y abrazos que nunca dio. No es demasiado tarde para cambiar, dijo Valeria con voz tranquila, repitiendo las palabras de su madre. Uno puede tomar un nuevo rumbo cuando lo desea. Solo hace falta valor para querer algo diferente. Alejandro asintió, y por primera vez en muchos años, creyó que era cierto. Cuando llegó el momento de despedirse, Valeria tomó suavemente a Lucía de sus brazos para llevarla a la cama. La niña apenas abrió los ojos y murmuró, con voz adormilada. «¿Vas a volver, verdad, Alejandro? ¿Para más fiestas?» Él sonrió, sintiendo un calor nuevo en el pecho. «Claro que sí, pequeña. Volveré». Valeria lo acompañó a la puerta. El pasillo olía a pintura vieja y a invierno, pero nada de eso importaba. Alejandro se detuvo antes de bajar las escaleras. «Gracias por abrirme las puertas», dijo él. No solo de su casa, también de algo que no sabía que aún necesitaba. Los labios de Valeria se curvaron apenas. «Gracias a usted por ser honesto. Nuestra casa es sencilla, pero es sincera, y está abierta para quien venga con el corazón limpio. Lucía preguntará por usted», agregó con un gesto suave. «Y he aprendido que muchas veces es más fácil complacerla que discutirle». Alejandro salió con el número de Valeria guardado en su teléfono y con una invitación abierta para el día de Navidad. Caminó hasta su coche con el peluche que Lucía había dejado en sus brazos y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no regresaba solo a ninguna parte. Esa noche, al llegar a su ático, observó su sala enorme, moderna, impecable e incómodamente silenciosa. La cocina brillante que nunca usaba, las superficies sin una sola huella, el dormitorio perfecto que no se sentía suyo. Todo era hermoso pero hueco, sin vida, sin voces, sin manos pequeñas durmiendo sobre su pecho, ni risas llamándolo desde la cocina. Pensó en el apartamento modesto de Valeria, en los sillones gastados, en los garabatos pegados con cinta en la pared, en el árbol pequeño lleno de adornos imperfectos, en el olor a mantequilla y café barato, en las historias de Rosa, en la calidez que llenaba cada rincón sin pedir permiso. Y pensó en Lucía dormida en sus brazos, confiando en él sin conocer su historia. A la mañana siguiente, día de Navidad, Alejandro volvió al departamento de Valeria. No con las manos vacías, sino con más comida de la que 3 personas podían comer en una semana. Un jamón glaseado, guarniciones preparadas por un chef, postres de la mejor panadería de la ciudad. También llevó regalos, un botiquín profesional para Valeria, un chal de lana para Rosa y para Lucía, un montón de libros y un nuevo osito para acompañar al viejo. «No tenía por qué traer todo esto», dijo Valeria sorprendida, pero con una sonrisa imposible de ocultar. «Quise hacerlo», respondió él con sencillez. «Ustedes me ofrecieron hogar, compañía, familia. Yo solo quiero devolver un poco». Lucía no sabía qué abrazar primero,
los libros, el nuevo peluche o a Alejandro mismo. Pero lo que más celebró no fueron los regalos, sino su presencia. «Te dije, mamá», anunció orgullosa. «Sabía que volvería». Y volvió. No solo ese día. Durante los meses siguientes, Alejandro regresó muchas veces. A veces los fines de semana con comida, otras solo para jugar con Lucía mientras Valeria trabajaba. La llevaba al parque, le leía cuentos, la ayudaba a pintar y asistía a sus presentaciones de preescolar como si hubiera estado allí desde siempre. Poco a poco, casi sin notarlo, se convirtió en parte de esa pequeña familia. Con el tiempo, la relación entre Alejandro y Valeria también cambió. Lo que inició como cortesía y gratitud se transformó poco a poco en conversaciones largas, caminatas sin reloj y silencios compartidos que no incomodaban. A veces él llegaba con flores sencillas, otras ella le guardaba un plato calentado en microondas y él lo recibía como si fuera un banquete. Salieron algunas noches a cenar, no a restaurantes con manteles blancos o copas brillantes, sino a cafeterías pequeñas, puestos de tacos en una esquina, lugares donde podían hablar sin que el ruido del mundo los interrumpiera. Cada vez que estaban juntos, Alejandro silenciaba su celular y lo guardaba lejos. Ante Valeria no había juntas urgentes, llamadas inevitables ni correos que no pudieran esperar. Ella reía más con él. Él respiraba más con ella. Lucía, por supuesto, lo aprobaba sin reservas. Alejandro es parte del equipo, decía cada vez que alguien preguntaba. En 6 meses, algo dentro del hombre que antes vivía rodeado de vidrio y acero se reorganizó por completo. No dejó su empresa, seguía siendo bueno en su trabajo, pero hizo algo que jamás habría creído posible: delegó. Contrató un director de operaciones que se hiciera cargo del día a día, estableció horarios, apagó notificaciones a la hora de la cena y se negó a contestar llamadas durante los cuentos para dormir. Por primera vez, el trabajo dejó de ser su vida y se convirtió en solo una parte de ella. Con la misma decisión con la que había firmado contratos millonarios, tomó una nueva. Compró una casa. No un penthouse. No un símbolo de poder. Una casa con 4 habitaciones, un patio donde Lucía podía correr, una cocina grande donde Rosa pudiera hornear los domingos. Una casa con espacio para cuadros infantiles, para ruido, para olor a pan tostado y risas pegadas en las paredes. La compró en el mismo vecindario de Valeria, donde los niños jugaban en la calle y las luces en las ventanas se encendían temprano. Cerca de la escuela, cerca del hospital, cerca de ellas. Un año después de aquella Nochebuena, en la que 3 mujeres le ofrecieron un plato y un espacio en su mesa, Alejandro se casó con Valeria en el patio de la nueva casa. Lucía, con su vestido blanco y corona de flores, caminó por el pasillo sosteniendo su viejo osito con toda la solemnidad del mundo. Rosa, vestida sencilla pero radiante, fue dama de honor. No hubo cientos de invitados, ni cámaras, ni discursos interminables. Hubo viento suave, música baja, luz cálida, manos unidas. Alejandro, frente a Valeria, habló con voz firme y emocionada. Un día tuve todo, pero en realidad no tenía nada. Ustedes me enseñaron lo que significa pertenecer a un hogar. Me mostraron que el amor se encuentra en los gestos pequeños, en las risas en la cocina, en una niña que te abraza sin pedir nada a cambio. No solo me dieron un lugar, me dieron un motivo. Valeria tomó aire antes de responder, con lágrimas que no quiso ocultar. Nos salvaste también, dijo. Le diste a Lucía el padre que necesitaba. Le diste estabilidad, un presente seguro y un futuro posible. A mí me diste un compañero que se queda, que escucha, que mira de frente. Antes sobrevivíamos, ahora vivimos. Años después, cuando Lucía fue mayor y preguntó cómo se habían conocido sus padres, Alejandro y Valeria siempre contaron la misma historia. La de una Nochebuena fría, una cafetería silenciosa y una niña que vio a un extraño solo y decidió invitarlo a casa. No hablaron de fortuna, ni de títulos, ni de éxitos. Hablaron de una mirada tierna, de un ven con nosotros, de un plato extra en la mesa. Le ayudaste a alguien, decía Valeria cada vez que Lucía escuchaba la historia. Lo viste solo y decidiste no ignorarlo. Eso es compasión. Lucía siempre respondía con la misma inocencia que la había definido desde pequeña. Yo no quería ayudar, solo pensé que estaba triste. Y en Navidad nadie debería estar triste.
Alejandro reía suave cada vez que escuchaba esa respuesta. A veces decía, girando la cabeza hacia su hija, el mejor tipo de ayuda es aquella que no se planea. A veces basta con ver a alguien y decidir qué importa. Porque eso había hecho Lucía sin saberlo. Había visto a un hombre con una vida brillante por fuera, pero vacía por dentro. Y lo había invitado a entrar. No solo al departamento, sino a una vida entera que él nunca imaginó posible. Le ofreció un lugar, un abrazo, un hogar. Y sin proponérselo, le dio el regalo más valioso que alguien puede recibir. Una razón para volver a casa. Alejandro nunca olvidó aquella Nochebuena. Nunca olvidó la silla fría de metal, el café sin calor, las luces doradas reflejándose sobre una ciudad enorme que no tenía un lugar para él. Nunca olvidó los ojos de Lucía mirándolo sin juicio, solo con ternura. Ni la voz de Valeria ofreciendo café, ni la risa suave de Rosa diciendo, «¿Cuántos más? Mejor». Y por eso, cada Navidad, sin falta, él regresaba con Lucía y con los hermanos que años después llegaron a la familia a esa misma cafetería. Miraban cada mesa, cada rincón, buscando a alguien solo. A veces encontraban a alguien y lo invitaban. A veces no. Pero siempre buscaban, porque Lucía le enseñó a su padre la lección que cambió su vida para siempre. Nadie debería pasar la Navidad solo. Y la familia que nació de una casualidad se convirtió en tradición, en hogar, en historia que nunca dejó de repetirse. En aquella ciudad llena de luces y nieve, el hombre que tenía todo y nada encontró lo único que realmente vale. Una mesa compartida, una voz que lo nombra, un lugar donde quedarse. Porque una niña con un oso de peluche lo miró una noche fría y decidió que él importaba. Así comenzó todo y nunca terminó.